Bueno, uno de los puntos, hay tantos puntos en la Morley de hoy, ¿verdad? Pero un punto que a mí personalmente me ha motivado y me ha inspirado es el último, la última frase. Y es la de, el servicio está progresando con absoluta precisión. Y os cuento por qué. Sabéis que en Madrid tenemos un centro nuevo, Baba tiene un centro nuevo justo ahora hace un año. Lo inauguramos en agosto del año pasado y ya prácticamente está 98, no, casi el 100% terminado ya todo. Está muy bien, estamos muy a gusto, la verdad, la familia muy contenta. Pero Madrid tiene unas características muy curiosas, porque Madrid no es el centro principal, siempre ha sido Barcelona, y la gran familia Brahmin siempre ha estado en Barcelona. Madrid costó mucho el servicio al principio. Madrid es una ciudad, pensad, que tiene 7 millones, casi 8 millones de habitantes, bueno, no tanto como Bogotá, pero en España es la más grande. Barcelona tiene 2 millones o menos. Entonces Madrid costó mucho el servicio y al final sí que se formó una familia muy unida, la verdad que muy potente, muy poderosa, muy un poco estricta quizá diríamos, pero ¿qué pasó? Que el instrumento fluctuó y a partir de ahí fluctuó todo. Y toda esa familia, prácticamente toda, el 80% desapareció, como dice Baba, ¿no? Algunos se van. Y ahí es donde yo entré. Claro, bueno, recuperamos un poco algunos, otros sí, otros no, otros a medias, en fin. Y es una ciudad difícil, Madrid. Entonces, habíamos creado ya todo un grupo en el centro anterior, pero al cambiarnos a un centro nuevo que está en otra zona muy lejos de la ciudad en comparación al anterior, todas las almas eran de aquella zona y ahora en esta zona les queda lejos. Y de repente nos encontramos con que el centro es precioso, la vibración, todo el mundo lo dice, es encantadora, es una casa de Baba, aquí ya no es alquilada, entonces es propiedad, se nota, pero no viene casi nadie. Entonces es una prueba físicamente, también es verdad, tengo que decir físicamente, ¿eh? Porque en la Murli a veces el otro día éramos más de 50 y 40, pero físicamente somos dos, somos tres, somos cinco, somos cuatro, somos tres, somos uno. Entonces lo que dice el servicio está progresando con absoluta precisión, porque a veces digo, le digo a Bill, ¿no? Digo, Bill, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Y de verdad que hacemos yoga, ¿eh? Hacemos yoga especial, hacemos servicio con la mente. Oye, y cuesta de que vengan presencialmente, ¿no? Hoy han venido 15 a un taller y nos parece ya 15. Antes venían 30, 40 y nos parecían pocos. Ahora 15. Pero esta frase de Baba me ha dado mucha tranquilidad. El servicio está progresando con absoluta precisión. Y fijaros lo que mi reflexión, ¿no? Los que llevamos muchos años hemos de pasar, yo creo, por todas las pruebas. Y, y todas las pruebas, muchas de ellas son pruebas de fe. Entonces, al principio, los brahmins nacían como si fueran champiñones. No sé si sabéis, un champiñón nace rapidísimo. O sea, de la noche no lo ves y a la mañana siguiente está. Pues cada año en Sevilla, donde estaba yo, nacían dos brahmins, pero dos brahmins, brahmins buenos, ¿eh? Era el promedio y yo estaba tan acostumbrado a dos por año, ¿no? Aquello que, bueno, dos más, dos más, dos más. Además, todos eran profesores, profesoras. Todas eran, muchas eran kumaris, hermanas, repartíamos por diferentes centros. Bueno, aquello era como si fuera lo normal. Entonces, todo eso ha ido cambiando, ¿no? Y de repente me encontré en Madrid una situación conflictiva. Y después ahora una situación que casi no viene nadie presencial y todos están en online. Al final es este desapego, ¿no? No importa si están delante, no importa si están online, no importa si no hay nadie. O sea, yo porque estoy aquí, ¿no? Estoy aquí porque Baba es mi mundo, es mi vida, porque quiero transformarme, porque quiero llegar y alcanzar este destino tan elevado, que no sé bien cómo lo llegaré a alcanzar, porque es tan elevado, pero quiero y ahí estoy. Y en todo lo demás es un teatro, es un juego. A veces unos vienen, a veces unos van, unos se enfadan, unos no se enfadan, unos te difaman, unos te alaban. Todo es el juego. Y ese es el juego en el que al final te das cuenta que no importan las escenas externas. Realmente cada uno tiene que enfocarse, como decía Yubaba, el intelecto. ¿Dónde está tu intelecto? ¿No? ¿Está divagando o está enfocado en lo importante? Porque está enfocado en lo importante, todo lo demás serán escenas laterales. Y este punto también a mí me ha ayudado mucho en mi vida espiritual y a otras almas. El pasado es el pasado, punto. No pienses más en ello. Este es muy importante. O sea, no pienses más en ello. Piensa en el momento actual y sigue adelante. Daddy Yankee, este era su mantra constantemente. Don't stop. Siempre nos decía lo mismo. Don't stop. No pasa nada. Don't stop. Punto, sigue.
el karma de lo que has hecho vendrá. O sea, si has tenido un conflicto con un alma, no te preocupes que saldrá por un sitio o por otro, pero no pienses en ello. O sea, no le des más vueltas. Te equivocaste, dijiste algo erróneo, vale, punto. Sigue. ¿Eh? Este es el punto. Y olvídalo. Y Daddy Yankee tenía este arte, que una vez nos explicó Hansa, la hermana Hansa que está con ella, y nos decía que Daddy había pasado dolores muy fuertes, muy intensos. Sabéis que su cuerpo estaba muy enfermo, muchas enfermedades tuvo. Pero había momentos que no dormía por la noche por dolores intensos, que se quejaba, o sea, le dolía, no era capaz tampoco de estar tan desapegada, sino dolores. Pero si tú le preguntabas a Daddy Yankee si había tenido alguna vez algún dolor, te decía que no, que nunca había tenido ningún dolor. Entonces, claro, desde nuestra lógica es como está mintiendo, ¿no? No es verdad. Porque Hansa nos dice que, y no, Hansa nos decía, es que Daddy olvida tanto el pasado que es como si no hubiera existido. O sea, es como si nunca hubiera tenido ningún dolor. Ni siquiera recuerdo si ha habido dolor o no. Entonces, la verdad que es verdad, pensándolo así, es muy interesante. Porque si tú olvidas y borras tu pasado, no importa lo que haya pasado, pero si consigues borrarlo a ese nivel, es como si no hubiera pasado. O sea, en tu mente, en tu subconsciente, se borra. Y si se borra, eres otra vez un ser libre, un ser limpio, un ser puro. ¿Eh? Entonces, bueno, estos puntos de Baba son muy prácticos y muy profundos para nuestra vida, porque pasan cosas en la vida Brahmin. Son muchos años, es un camino largo, es muy elevado, pero hemos de acordarnos de estos puntos. ¿Mm? Olvidadlo, punto el drama, seguir avanzando. Y experiencias con Anthony, por ejemplo, pues muchas. Para mí Anthony fue la inspiración para que yo decidiera mantenerme en esta vida espiritual. Porque cuando yo empecé en Barcelona, literalmente habían 6 Brahmins en toda España, o 8, como mucho eran 8. Y todos en Barcelona, excepto uno en Alicante. Pero no había más centros, no había nada más. Y la verdad es que las hermanas eran muy poderosas, en el sentido también con caracteres muy fuertes, y los hermanos eran pequeñitos y muy, muy, muy delgaditos, o sea, muy delgados. O sea, estaba una cosa que se parecía que soplabas y se caían, ¿no? Y entonces mis padres vinieron también, porque yo me inspiré mucho. Baba me dio muchas experiencias al principio, independientemente de lo que yo viera fuera, porque lo que veía fuera, pues la verdad no era tampoco muy inspirador. Y encima mis padres vinieron porque invité a mis padres, yo vivía con mi hija en ese momento, mi hija venía también a la Murli, mi hermano empezó a venir, todos, ¿no? Y mi madre me decía, pero Enrique, dice, ¿pero tú quieres ser como estos chicos? Claro, yo era, pues era, no es que fuera gordo, estaba fuerte, era ágil, era, en fin, que tenía energía, ¿no? Y además estaba fuerte. Y claro, estaban así, como si se cayeran, ¿no? Y mi madre decía, pero serán muy buenos chicos, pero tiene una pinta. Y la verdad que yo también lo pensaba por dentro, digo, Dios mío, ¿esto será el resultado de esta vida? Digo, y por dentro pensaba, bueno, pues si tengo que renunciar, fijaros, Baba me había dado tal toque que pensaba, si tengo que renunciar, pues renunciaré. Pero había algo que me movía, pero lo que veía no. Y de hecho un día me invitaron a comer, yo era cocinero profesional, o sea, yo venía de trabajar 5 años en cocinas. Entonces también me adapté a la comida vegetariana, bueno, ya éramos vegetarianos mi hermano y yo. Pero un día me invitaron los hermanos a Pandababan y yo todo orgulloso, wow, voy a comer comida de los brahmins, ¿no? Yo era nuevo, se llevaba nada, ni me acuerdo, pero muy poco. Y de repente llego, solamente hay un hermano, me recibe, me dice, siéntate, me siento en la mesa del comedor, saca unos garbanzos duros, así, garbanzos, o sea, sin nada, no caldo, nada, garbanzos, cloc, 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 que caían así. Me da un plato, coge literalmente, o sea, para que os veáis, es que es un poco cómico, ¿eh? Una lata de tomate, pero la lata la abre, ahí en medio la abre, la lata, pone una cuchara, dice, ponte tomate. Y yo digo, ah, tomate, garbanzos con tomate. Ah, bueno. Y yo por dentro pensaba, digo, vaya renuncia, esto sí que es una vida de renunciadores.
Digo, está bien, bien, renunciaré, venga, tomate con los garbanzos. Bueno, estos fueron los primeros meses. A los 3 meses vino Anthony. Y yo ya me hacía la idea, porque Baba me daba muy buenas experiencias. Entonces yo pensaba, a pesar de todo, a pesar de lo que estoy viendo, venga, es verdad, renunciaré a la comida, renunciaré a tal, renunciaré a todo. Uf, sí, venga, lo acepto, ¿no? Y llega Anthony y se viene a vivir con nosotros al Pandaban. Venía cada mes, cada año, venía varias veces al año y esa coincidió cuando yo ya había empezado y estábamos en el Pandaban. Porque nosotros empezamos y creamos un Pandaban, o sea, tal como empezamos, ya era un Pandaban, porque nuestra casa, mi hermano y yo, era una casa que era como un Pandaban, vivíamos ya una vida pura, éramos vegetarianos, entonces ya tal como empezamos, era un Pandaban, se convirtió en un Pandaban. Y luego algún hermano más se incorporó con nosotros. Y ahí vino Anthony. Y de repente, bueno, esperaros también. Y antes de esto, por ejemplo, los hermanos, tú hacías un té y dejabas la tacita y te la tenías que lavar, si no, no sé qué. La otra no la toques, está el otro hermano, o sea, cada uno se lavaba su taza, su cuchara y otra vez también así asustados de no sabías muy bien qué tocar. Bueno, bueno, pues nada, también aceptaremos. Llega Anthony y de repente, súper relajado, gordito, ¿no? Bien así, rellenito, súper amoroso, cogía y te lavaba el plato o lo que sea. Y yo, uy, 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 aquí pasa algo. De repente nos hizo pan, un pan buenísimo. La casa olía a pan, olía a bizcocho. Fuimos a trabajar, yo trabajaba, claro, fui a trabajar, volví, al llegar me encuentro la mesa con un florero pequeño, una florecita, todo bien puesto, la comida buenísima. Y yo digo, espérate, espérate, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. O sea, no era eso el garbanzo duro con tomate. Ahora viene Anthony y nos hace pan, nos hace comida buenísima, porque cocinaba muy bien Anthony. Hacía un toli que se llamaba Toli Subtle Regions. Aquello era, bueno, era con azúcar, es verdad, sí, pero era una crema blanca con mermelada de no sé qué, con coco. Bueno, era una cosa espectacular, ¿no? Y yo digo, pero esto es otra cosa. Luego, supernatural, invité a mi padre a comer, se puso a hablar de la filosofía de Grecia y luego de Egipto, y mi padre, que le gustaba la historia, encantado, y al final poco a poco lo fue llevando hasta hablarle de Dios. Mi padre nunca se olvidó después de Anthony la conversación que tuvo, y yo lo escuchaba y pensaba, oh, qué agradable, qué natural, oye, qué bien. Y entonces ahí sí que dije, esto es lo que yo quiero. Esta es la vida que yo quiero. Ahora sí. Baba, gracias por mantenerme estable ante esa renuncia, pero esto sí. Y de repente vi lo que era una vida brahmin auténtica, hermosa, amorosa. Y luego también me encantaba que Anthony tenía la capacidad de rumiar y reflexionar. Además tenía un estilo muy curioso. Él tenía siempre libretas y no escribía recto, o sea, hacía garabatos, escribía, hacía flechas, pasaba la página, escribía más, o sea, escribía así como irregular, ¿no? Diríamos. Y además se sentaba a veces en el suelo y una silla le servía como de mesa, ¿no? O sea, ¿sabéis? Así con las piernas dobladitas, apoyado en la silla y así de lado, ¿no? Y a veces nos íbamos por la mañana a trabajar, él se quedaba solo en el Pandababan y claro, no habían tantas actividades como ahora, o sea, en aquella época pues había una clase por la tarde, el resto del día no había nada y estábamos todos trabajando. Pues llegábamos al mediodía, a la 1 o a las 2 para comer y seguía ahí, en la misma silla, estirado en el suelo, todo sonriente. ¿Y qué tal? Oh, estoy disfrutando, he estado pensando, no sé qué, oh, estoy... Y yo me acuerdo que me daba envidia sana, porque yo no soy así, soy más activo, ¿no? Y trabajaba todo el día, pero lo veía ahí tan disfrutando tanto del rumiar, de escribir, que me inspiraba mucho, ¿no? Y él siempre nos decía, siempre se reía y muy, muy amoroso, ¿no? Y nos decía, es que vosotros no paráis, dice, no paráis, siempre estáis haciendo cosas. Dice, tenéis que parar un poquito más. Éramos toda una familia muy, muy activa en España en aquella época. También lo seguimos siendo ahora, ¿eh? Él era mucho más reflexivo. Y me acuerdo que incluso a veces, ya después, años después, que teníamos muchas veces encuentros, ¿no? Nos veíamos muy a menudo. Me acuerdo que él me decía, medio en broma, medio en serio, ¿no? Me decía, claro, Enrique, es que tú tienes poco tiempo, trabajas mucho y estás muy activo, tenéis mucho servicio. Dice, yo tengo la fortuna de que me voy a veces a una isla, se va a una isla en Grecia
que todavía hay centro allí, es donde está una hermana que no me acuerdo cómo se llama, María creo que se llama. Es una isla muy bonita en Grecia. Y entonces él de tanto en tanto se iba allí a pasar una semana, 10 días para escribir, para meditar, para reflexionar, para pasear por el mar. Y entonces me decía, sí, yo me entraba una envidia por dentro, decía, claro, es que tú estás muy ocupado, tienes muchas cosas que hacer, yo me tomo un tiempo, me voy a esta isla y escribo y medito. Digo, sí, sí, y yo, oh, él era así, él tenía esa, ¿cómo lo diría? Era un artista y él se iba unos días, se permitía, porque no sé si os pasa a alguno de vosotros, pero nosotros somos tan activos que el sanskar de actividad es como que no nos permite tomarnos unos días libres, porque da la sensación de que eso son vacaciones, un día libre. Pero no, él lo tenía muy claro, que era para escribir, para reflexionar, y ahí salieron sus libros. Muchos libros salieron en esas reflexiones, ¿no? Entonces él tenía eso claro, lo tenía dentro, era un artista. De hecho, era tan artista y tan poco técnico, diríamos, que me acuerdo cuando yo estaba en Grecia, que fuimos algunas veces a verle, una vez me dio un poquito de pena, ¿eh? Porque es que era gracioso. Estaba sentado así en el ordenador y claro, no sabía muy poco. Entonces con un dedo escribía. Entonces imagínate los correos que recibía, bastantes, y el pobre se quedaba así inclinado, lo veía así de espaldas en el ordenador y con el dedo apretando así, haciendo así, y digo, ay, 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 pobrecito, cada correo, esta media hora, digo, este es un artista. Él escribe, él lee, él hacía poemas, pero no era administrativo, no era técnico. Pero bueno, hacía el esfuerzo, ¿no? Me acuerdo que siempre decía eso, que Daddy Yankee le decía que tenía que hacer un folleto, que tenía que hacer no sé qué, y él lo hacía, ¿no? Pero me decía, uff, es que esto me cuesta, esto no es lo mío, ¿no? Lo suyo era rumiar, lo suyo era escribir, lo suyo era compartir. Le gustaba mucho sentarse con la gente, tomar un té y charlar. Y la conversación con él siempre era encantadora. O sea, tenía ese arte, yo quería copiarle a veces, porque nosotros hablábamos de siempre cosas prácticas, ¿no? Pero él tenía este arte de conseguir de una forma muy natural, porque a veces nosotros, yo hablo un poco de mí, de mi hermano, y un poco, pues empezamos a decir, bueno, ¿cuál es el punto de la Murli que te ha gustado hoy? Y bueno, claro, pues dices, pues sí, el punto de la Murli ha sido que el pasado es el pasado, ah, vale. ¿Y tú? Pues, ¿qué hemos de recordar a Masaba? Vale. Y la conversación ya no sigue mucho más, ¿no? Pero él tenía el arte, ¿eh? de generar una conversación, porque introducía a lo mejor, le gustaba mucho la historia de Grecia y la historia del mundo en realidad. Te introducía un poco la historia de los dioses de Grecia, de Roma, te introducía tal, y poco a poco te llevaba a la Murli, y de repente era como estar con una persona sabia, pero incluso sabia a nivel del mundo, de la historia y de la mitología. Le gustaba mucho, ¿no? Es conocer estas cosas. Y entonces las conversaciones con él eran agradables, eran profundas, eran amenas y siempre estaban empapadas de conocimiento, pero de una forma espontánea y natural, no como forzado, un punto, dime esto, tal, sino incluía eso, ¿no? Y era muy, muy agradable estar con él. Entonces para mí fue como un amigo, como un compañero y como una inspiración, ¿no? Luego también tuvimos momentos muy, muy, muy cercanos, ¿no? Cuando ya empezó a estar enfermo en un momento dado. Aunque él físicamente estaba muy bien, pero parece que cogió un virus o algo que le empezó a deteriorar durante mucho tiempo. Y me acuerdo que en Maduan, en un encuentro de coordinadores, pues él se puso muy enfermo, hasta tal punto que no se podía ni levantar de la cama, no se podía duchar. Entonces un hermano y yo pues íbamos a verle, le traíamos comida, le ayudábamos a ducharse y así se estuvo una semana casi medio muerto, o sea, es que no tenía fuerzas para nada, ¿no? Pero bueno, él se mantenía siempre como muy, muy, yo diría la palabra dulce, ¿no? Muy dulce, muy, muy amable, muy, muy suave, siempre era muy encantador, es la palabra, ¿no? Encantador. Su compañía era muy agradable y tenía ese arte de crear relaciones eh, inspiradoras, podríamos decir, ¿no? Las personas que se sentaban con él a conversar, incluso contactos, Lokik, disfrutaban mucho, le recordaban mucho y sus clases se recordaban mucho. Yo me acuerdo que al principio
Él hablaba de una manera que a mí me hacía saltar las lágrimas. O sea, luego ya me acostumbré un poco, ¿no? Pero al principio me emocionaba cómo hablaba. No sé cómo decirlo, no es que hablara de una forma, pero le daba tal énfasis, combinaba los conceptos de una forma tan hermosa y hablaba de Baba con tanta convicción del amor de Dios, porque yo creo que él había sido antes un místico o alguien así, ¿sabes? Incluso seguramente de la religión católica o cristiana, ¿no? Porque hablaba mucho también de San Francisco de Asís, hablaba mucho de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Jesús. O sea, los místicos estaban en su conversación muy a menudo, ¿no? Le gustaba también ese conocimiento. Y entonces lo compartía y siempre hablaba de ese amor hacia Dios. Entonces era muy inspirador y la verdad me emocionaba internamente. Y de hecho uno de sus libritos más bonitos es el punto alfa, donde habla de las diferentes relaciones con Dios. Y Anthony era un personaje, la verdad, muy especial, porque su historia al principio, me acuerdo cuando nos la contaba, me inspiraba mucho. Daddy le envió a Grecia. Y antes hablábamos así, porque era verdad, Daddy te enviaba. O sea, era como si perteneciéramos a una orden religiosa, ¿no? En lugar de una organización como ahora, sino era una orden religiosa y digamos, la superiora decía, Anthony, hay que abrir un centro en Grecia. Y Anthony, allá voy, a sus órdenes, iba. Y claro, fue un lugar donde no había centro, pero no había nada. O sea, el primer sitio donde fue a casa de una señora que es donde le dijeron que podía quedarse, que tenía gatos y dormía en el comedor en un sofá. En aquella época las Murlis se enviaban por correo y a él no le llegaban a esa casa. Entonces dice que estuvo con una Murli en papel, más de un mes, leyéndose la misma Murli cada día, porque no había móviles, no había correo, no tenía dinero. Entonces comía muesli y estaba lleno de pelos, dice la casa, con el gato. La señora muy simpática, pero bueno, una señora Loki. Y lo único que hacía, dice, se iba al parque. Se iba al parque a leer la Murli y a reflexionar, a escribir y a enviar vibraciones. Y a partir de ahí, poco a poco, empezó a moverse el servicio, a ampliarse el contactos y ahí empezó a moverse. Pero cuando Baba dice vivir en familia, cuando Baba dice estar en compañía de... Nosotros ahora en general somos muy afortunados porque todas esas historias tan aventureras como pasaron nuestros hermanos senior. Por ejemplo, creo que Ken también en Brasil cuando llegó eh, no fue tampoco fácil. Pues tenían esta fe, tenían esta convicción, esta, ¿no? esta dedicación a sí Baba, no importa qué, ¿no? Pero lo más interesante es que después o sea, Daddy le envió a Hungría. O sea, él ya había hecho todo el servicio en Grecia y en un momento dado se abrió una posibilidad en Hungría y lo envió a Hungría. Él no tenía ni idea del idioma y de repente estaba en una casa en la que no había nada de servicio, o sea, cero. No habían contactos, no había nada. Y así estuvo, no sé cuántos meses estuvo. Entonces una vez Daddy dijo que solo Anthony podía haber hecho eso. O sea, nadie podía haber estado 2 o 3 meses, cero servicio, cero contactos, nada que hacer, nada tener, muy poca comida, muy poco dinero y solo crear vibraciones. Bueno, pues Anthony estuvo ahí. Y ahí es donde escribió algunos de sus libros más bonitos, porque lo único que hacía era escribir. Claro, entonces esos libros surgen de una experiencia de silencio, de profundidad y de reflexión que no es, diríamos, la cotidiana, la normal. Pues estas son algunas ideas. Me alegro mucho que me hayáis dicho esto porque no estaba pensando en Anthony y mira, esto me ha hecho pensar que quizá este mes también voy a compartir algunas ideas con toda la familia. El día que él dejó el cuerpo, la verdad que yo estaba en Worthing, en la casa de retiros de Worthing, estaba en un retiro y me impactó mucho. Fíjate que cuando mi padre dejó el cuerpo, mi madre dejó el cuerpo, bueno, pues fue bastante normal, lo teníamos claro, buenos deseos y muchas almas han dejado el cuerpo a nuestro alrededor. Pero ese día de repente nos dicen, Anthony ha dejado el cuerpo en Brasil, en un retiro. No me lo podía creer. O sea, digo,
¿qué? Y de verdad que entré en un estado, o sea, no lloré, ¿no? Pero sí entré en un estado de profunda introversión. Se me quitaron las ganas de todo. Me fui a pasear por la playa porque esta casa de Worthing está en el mar, al lado del mar. Hice un largo paseo y no me lo podía creer. Pensaba, ¿cómo ya no está más Anthony? O sea, ya no puedo hablar más con él. Porque sí, por un lado entiendes que es un alma y se ha ido, eso estaba claro. Pero era la sensación de un alma tan valiosa y todavía tan joven, porque era muy joven, tenía 60 y algo años. Me costó, ¿eh? Me costó esa aceptación y me quedé ahí. Creo que ha sido la vez que más me ha tocado. Incluso más que Daddy Yankee. O sea, Daddy Yankee la aprecia, pero ya también se fue preparando tanto, Daddy. Ya se veía y se preveía tanto, ¿no? Y además con el COVID, que ya estábamos más preparados. Pero Anthony fue tan de repente que fue un poco shock.